Bienvenidos a su programa Salud Siglo XXI. Ahora, doctor, ¿solo los virus generan hepatitis en las personas o hay otras causas? No. Cuando nosotros hablamos primero de hepatitis es como darle el primer nombre a un individuo. Se llama José. Ahora hay que ponerle un segundo nombre. Ese segundo nombre quiere decir que una hepatitis puede ser causada por diferentes etiologías. Etiología es lo mismo que decir causas. Vale, tenemos un ejemplo, la hepatitis traumática. Quiere decir hepatitis que se nos produce después de un golpe, un trauma. Como por ejemplo cuando damos un gran frenazo en el carro y el cinturón de seguridad nos puede llegar a golpear el hígado en el frenazo. O si nos pegamos una caída y nos golpeamos con un borde o una piedra. O si alguien nos da un gran golpe, como en los boxeadores. También existen otras, causadas por cáncer. Cuando a una persona le da cáncer, el hígado se le puede inflamar, aunque el cáncer no sea solo del hígado. Puede ser el cáncer del colon o de otro lugar. El hígado es un lugar predilecto para que las siembras del cáncer lleguen. Puede ser también causado porque hay unas enfermedades que nosotros les decimos inmunológicas. ¿Qué quiere decir esto de enfermedades inmunológicas? El sistema inmune es nuestro sistema de defensa y él a veces se desordena un poquito y al desordenarse, en lugar de solo defendernos, nos ataca. Y uno de los órganos que él puede llegar a atacar es el hígado. Un ejemplo de ello es las personas que pudieran tener lupus o las personas que tienen lo que nosotros le decimos hepatitis autoinmune. También existen las otras que son las hepatitis infecciosas. Dentro de las hepatitis infecciosas existen diferentes tipos. Una de ellas son las virales. Vamos a hablar un poco más largo de ellas. Pero hay otras causas infecciosas que nos pueden dar hepatitis. Por ejemplo, ahorita está de moda que está aumentando la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea nos puede dar una hepatitis. El dengue nos puede dar una hepatitis. Y así hay parásitos como la amibiasis, que decimos, se le fue la amiba al hígado. ¿Qué quiere decir? Que la amiba le ha causado una hepatitis y después le produce lo que nosotros le decimos un absceso. Un absceso es un poco de pus que si se le rompe adentro, es lo que todo el mundo lo conoce, se le estalló el hígado. Entonces, y además tenemos las hepatitis virales. Las hepatitis virales, nosotros, los seres humanos, hemos tratado de darles un nombre. Desde la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E, la letra G, y existen otros sinnúmeros que todavía no conocemos y a medida que el ser humano vaya avanzando a la par de la ciencia, les va a ir dando el nombre. Estamos hablando sobre la hepatitis viral con el doctor José Joaquín Viana. Y él nos había estado explicando las diferentes causas que pueden llevar a una persona a presentar hepatitis. El tema nuestro este día es la hepatitis viral y él nos explicaba que existen una gran variedad de virus que pueden llevar a presentar esta enfermedad. La siguiente pregunta me surge porque ¿a todas las personas les pueden dar todos los tipos de hepatitis viral, doctor? ¿O hay preferencia por algunas? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque sí, prácticamente a casi todos nos puede atacar cualquier virus de los que producen hepatitis viral. Y no, porque algunas personas tenemos una predilección por nuestros hábitos, nuestras conductas, de la conducta que tuvo nuestra madre o de la conducta que tienen las personas que nos rodean para que más fácilmente nos dé un tipo de hepatitis viral que de otro. Digamos, una persona que le da dengue es más fácil que le dé hepatitis viral por dengue. ¿Ya? Ahora, si hablamos de solo las hepatitis virales que tienen predilección por el hígado, que se llaman virus
que tienen solo a dar la inflamación del hígado, que son los que llamamos de la A hasta la letra G, de ellos depende cuál sea mis conductas y las de los demás para que me dé una o me dé la otra. Vamos a continuar hablando sobre esas conductas luego de la pausa, pero antes quisiera recordarle cuál es la definición de hepatitis. La hepatitis es una inflamación del hígado. Esta es ocasionada principalmente por virus, pero también por otros factores como bacterias, fármacos y agentes tóxicos. De las hepatitis virales, las más frecuentes son por hepatitis A, aunque también existen virus de tipo B, C, D, E y G. Sus manifestaciones clínicas iniciales pueden ser muy similares, pero la evolución varía dependiendo del agente causal. El virus de la hepatitis C se transmite por la sangre. Se sabe que puede sobrevivir en sangre desecada más tiempo que otros muchos virus, como el del SIDA, tal vez incluso hasta 3 meses. El virus de la hepatitis C se contagia principalmente por contacto con la sangre de una persona infectada. Cuando el virus de la hepatitis C llega a la sangre, se fija a los hepatocitos, penetra en su interior y comienza a reproducirse. Los nuevos virus formados en el interior de un hepatocito infectado salen de nuevo al torrente circulatorio, listos para infectar a otros hepatocitos. De esta forma, la infección se extiende hasta afectar a todo el hígado. Los hepatocitos infectados hacen saltar la alarma liberando unas sustancias llamadas interferones. Además, aparecen en su superficie unos marcadores que son reconocidos por los linfocitos citolíticos del sistema inmunitario. Los linfocitos se encargan de destruir a los hepatocitos infectados. Esta fase aguda de la inflamación suele cursar con pocos síntomas. Pueden desencadenar una hepatitis aguda, el alcoholismo y diversos medicamentos, así como drogas, toxinas y varios otros virus. A pesar de la naturaleza leve de la hepatitis aguda, es frecuente su evolución a fibrosis con cicatrización del tejido hepático. En esta fase avanzada de la enfermedad, las células del tejido conjuntivo reemplazan a los hepatocitos muertos. Cuando la fibrosis aumenta, se habla ya de cirrosis, que es una enfermedad grave con afectación importante de la función transformadora del hígado. El hígado presenta entonces una merma de tamaño, así como graves alteraciones estructurales y trastornos de la circulación sanguínea. Hepatitis A es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis A. Puede afectar tanto a niños como a adultos. Hepatitis B es una enfermedad grave que puede causar una infección para toda la vida, cirrosis, cicatrización del hígado, cáncer del hígado, fallas hepáticas y muerte. Hepatitis C, causada por el virus hepatitis C, que se encuentra en la sangre de las personas que tienen la enfermedad. La infección es transmitida mediante el contacto con la sangre de una persona infectada. Hepatitis D es un virus defectuoso que necesita el virus de la hepatitis B para existir. El virus de la hepatitis D se encuentra en la sangre de las personas infectadas con el virus. Hepatitis E es un virus que se transmite de forma muy similar al virus de la hepatitis A, ya que se transmite a través de aguas contaminadas con material fecal. Ahora, doctor, a mí me gustaría que tal vez explicáramos un poco más, porque usted mencionó los distintos tipos de virus que hay que pueden ocasionar hepatitis. Entonces, tal vez como describir brevemente cómo podemos distinguir entre uno y otro. Sí, mucho depende de cómo adquirimos cada uno de estos virus. Digamos, hay 2 virus que los adquirimos de acuerdo a lo que comemos. ¿Qué quiere decir? Eso se llama en medicina transmisión fecal oral. Quiere decir que cualquier cosa que nosotros llevamos a la boca, sean líquidos, agua,
alimentos, si están contaminados con alguna heces de una persona que ha tenido hepatitis, entonces así es como podemos adquirirlo. Las dos hepatitis que podemos adquirir así son la hepatitis A, que es la más común que le da a la gran mayoría de las personas en los países subdesarrollados, porque las condiciones higiénicas en el consumo de agua potable son deficientes. Y la otra es la hepatitis E, que también tiene una diseminación muy grande, pero que no se conoce mucho. ¿Por qué? Porque no hay pruebas comerciales para hacer el diagnóstico. De ahí tenemos lo que decimos las otras hepatitis que se adquieren por la vía parenteral. ¿Qué quiere decir esto de parenteral? O sea, que es porque las personas entramos en contacto con sangre o productos sanguíneos. Puede ser plasma, plaquetas o heridas, cualquier cosa donde pudo haber habido sangre, o por medio de agujas o bisturís que no han sido adecuadamente esterilizados. Dentro de estos están la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis delta, la hepatitis G. Ellas se adquieren por la vía parenteral, pero también se ha descrito que muchas de ellas se pueden adquirir por la vía sexual, muy parecido con lo que sucede con el virus del VIH, que nosotros sabemos que se puede transmitir por transfusiones, por agujas y por el sexo. Estas se transmiten principalmente por la vía parenteral, pero también todavía por la vía sexual. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes independientemente de la causa de la hepatitis? Porque hasta que no hagamos el examen no vamos a saberlo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta la mayoría de cualquier ser humano que puede tener hepatitis? O como hace el médico, la enfermera, para decir, no, este puede tener hepatitis. Miren, eso puede ser desde que yo no siento nada y porque me hicieron un examen, porque voy a ir a tomar un seguro de vida o porque me lo exigieron para entrar a la universidad y me hicieron las pruebas y me di cuenta que yo tengo o tuve hepatitis, pero yo jamás sentí nada. Eso es un lado de la balanza. En el otro lado de la balanza está aquellas personas que se ponen más amarillos que un canario, ¿ya? Que orinan color Coca-Cola, que el pupú se les pone blanco y se les termina acabando el hígado y se mueren. Ahora, lo más común, miren, lo más común es que cualquier hepatitis viral nos da un poquitito de fiebre, como cualquier virus, una gripe que sintamos, ¿no? Un dolor de cuerpo, ¿ya? Y algo bien característico es que sentimos algo que nos pesa acá debajo de las costillas del lado derecho. Nosotros los médicos le decimos una pesadez en hipocondrio derecho. Entonces sentimos que algo allí nos pesa. Algunas veces nos puede dar un poquitito de diarrea, sobre todo cuando es hepatitis A o es hepatitis E, ¿ya? Y lo más característico con lo que hace el diagnóstico cualquiera es que se nos empiezan a poner los ojos amarillos, debajo de la lengua se nos empieza a poner amarillo, la orina se nos pone un poquitito oscura, como la cola champán, y el pupú lo empezamos a hacer un poquitito oscurito, ¿ya? Allí es donde empezamos a decir, no, esto ya puede ser hepatitis, porque cuando solo tenemos la fiebre, es bien difícil decirlo. Ahora, doctor, ¿qué tipo de exámenes se le dejan al paciente que se sospecha que pudiera ser una hepatitis? En primer lugar, comencemos, ¿qué hacemos cuando una persona solo tiene la fiebre y que todavía no está amarillo? Usualmente se le deja el examen de lo que nosotros le decimos el hemograma. ¿Qué quiere decir? Que en la sangre se le cuentan el número de glóbulos blancos, el número de glóbulos rojos, el número de plaquetas. Además, a este paciente usualmente se le deja un examen general de orina. En el examen general de orina, nosotros es donde más comenzamos a sospechar que pudiese tratarse de una hepatitis. ¿Por qué? Porque hay unas sustancias que son encargadas de eliminarse por el hígado, que se llama la bilirrubina, y
empieza a detectarse una porción de estas sustancias eliminadas por el hígado que se empiezan a eliminar por la orina, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a ver que esas sustancias que no deberían de estar en la orina comienzan a aparecer, decimos nosotros, esto puede ser una hepatitis. La mejor manera de confirmarlo es que se deja un examen que se llaman transaminasas. Las transaminasas en una persona con hepatitis siempre están elevadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que las células del hígado se están rompiendo, se están muriendo y están liberando esa sustancia a la sangre que no debería de estar en la sangre. Pero vamos a tener que ir a una cortísima pausa, no sin antes recordarle cuáles son las formas de contagio de las hepatitis. Número 1, contagio de personas enfermas a sanas, la hepatitis A y E a través de la boca, la hepatitis B, C y D a través de relaciones sexuales, transfusiones de sangre de la madre al hijo al nacer o al compartir jeringas. Recordemos también los síntomas de la hepatitis: falta de ánimo y apetito, posibles cambios de humor, hipo o acolia, o heces decoloradas o blancas, esteatorrea o eliminación de grasas por las heces, le dan un aspecto untuoso, coluria o orina color oscuro como refresco de cola, la coloración amarillenta de la piel y mucosas, inicialmente en los casos más leves solo apreciable en lo blanco de los ojos, y puede haber en ocasiones picazón generalizada. ¿Cómo alguien puede saber qué tipo de hepatitis es la que tiene realmente? Sí, así como hay letras que identifican a cada virus, hay pruebas que identifican si el virus está dentro del individuo o si el virus estuvo dentro del individuo. Entonces, hay pruebas que nos dicen, digamos, la detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis A. Hay una que se llama IgG que nos dice que ese virus estuvo antes. Y hay otra que se llama IgM que nos dice que ese virus ha entrado hace poco. Hay otra que no existe en nuestro país, que es detectar el virus por la prueba del PCR. Pero esa no está disponible en nuestro país. Para la hepatitis B, ahí hay una prueba que usualmente en casi todas las transfusiones siempre se hace. ¿Por qué? Porque la hepatitis B se transmite a través de las transfusiones. Entonces se le hace lo que nosotros le decimos la detección del antígeno de superficie de la virus de la hepatitis B. O también otras personas le dicen la detección del antígeno australiano. Y si una persona tiene ese positivo, puede ser que tenga ahorita la hepatitis o que la haya tenido anteriormente, pero le ha quedado una inflamación crónica, una hepatitis crónica. Pero ese individuo es capaz de transmitírsela a cualquier otra persona y por eso, si una persona tiene esa prueba positiva, no puede ser donante de ningún producto sanguíneo. Con la hepatitis C hay una prueba que nosotros le decimos la prueba de ELISA para virus de hepatitis C. Entonces, esa prueba nos dice que esa persona ha tenido anteriormente virus de hepatitis C y no puede ser donante de sangre y puede ser que la transmita, sobre todo si le ha quedado el virus en una inflamación crónica. ¿Cómo diferenciamos si el virus le ha quedado en una inflamación crónica o no? Entonces, nosotros lo que mandamos es una prueba de detección de carga viral para virus de hepatitis C o de carga viral para virus de hepatitis B, que nos cuenta cuánto virus anda circulando en sangre. Si esa prueba sale negativa, quiere decir que la persona tuvo hepatitis, pero no la tiene ya. Pero sí es capaz de transmitirla y por lo tanto la sangre no se puede usar. Y si la persona le sale la prueba positiva y con unos niveles altos de virus en sangre, quiere decir que esa persona tiene una inflamación crónica del hígado, aunque no sienta nada, y al final le va a terminar destruyendo el hígado en lo que nosotros le decimos